Bien, vamos a ver entonces cómo funciona el código CSS. ¿Listo? Las siglas son CSS, Cascading Styles Sheet, o así más bien, Style Sheet. Hojas de estilo en cascada. ¿Sí? Hojas Cascading Style Sheets. Voy a entrar un momentico aquí en CSS Definition. Podemos ver así, mira, Cascading Style Sheets. ¿Sí es? Hojas de estilo en cascada. Hojas, ¿vale? Bueno, ¿qué es eso de las hojas de estilo en cascada? Pues es otro código, es otra sintaxis, es otro lenguaje. Cuando digo que es otro código, pues estamos hablando que es un lenguaje que tiene otra sintaxis distinta al HTML. Sin embargo, este lenguaje es complementario al HTML. O sea que el CSS por sí solo no puede hacer absolutamente nada. El CSS es un lenguaje diseñado para darle estilos al HTML. Podríamos decir básicamente que el CSS es el encargado del diseño. Con CSS vas a colocar color, vas a colocar fondos, bordes y pues todo lo que son los aspectos decorativos del sitio web, pues prácticamente dependen del CSS. ¿Listo? El CSS pues viene en varias versiones, salió el CSS1, CSS2, una versión que se llamó CSSP de Positioning y la última versión es CSS3. Yo voy a comenzar enseñándote sobre el CSS2 y más adelante te voy a hacer algunas menciones, aunque pues digamos que la gran parte de lo que es CSS3 se ve en el siguiente curso, que es el curso de HTML5 avanzado, donde ya vamos a ver los aspectos más fuertes del CSS3. Entonces vamos a empezar entendiendo qué es el CSS2 y eso significa que nos vamos a centrar básicamente en los aspectos de lo que son los fondos y lo que es el manejo del texto, podemos decir el manejo básico, que no es tan básico, digamos que tiene muchas propiedades que nos ayudan a la presentación del texto. Bueno, la sintaxis del CSS2 comienza o se puede entender de la siguiente forma. Tenemos lo que se llaman los tipos de estilos CSS. ¿Listo? Esto es supremamente importante entenderlo para poder manejar el CSS. Los tipos de estilos o los tipos de aplicación de estilos, a mí si lo queremos entender de esa forma, son estilos inline o en español en línea. Tenemos los estilos incrustados, o voy a colocar aquí en inglés primero, embedded, incrustados. Tenemos los estilos linked o vinculados. Y tenemos los estilos importados. Voy a colocar aquí import styles. Esos son los 4 tipos o las 4 formas de aplicación del CSS. ¿Listo? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Empecemos por lo que es el estilo en línea o inline style. Voy a entrar aquí al Dreamweaver y dentro del sitio que veníamos trabajando en los ejercicios anteriores vamos a crear un archivo nuevo, el cual vamos a llamar estilos y lo vamos a abrir. Dreamweaver pues nos da la entrada de las etiquetas básicas para que nosotros ya tengamos una base, ¿no? Y podamos comenzar a trabajar. Voy a colocar un H1 y vamos a colocar un texto que diga, por ejemplo, introducción.
¿sí? Esto le vamos a colocar una tilde. Introducción. Bueno, los estilos en línea utilizan un atributo llamado style. Algo que debes entender es que cuando en programación web uno se refiere a atributos, pues normalmente está hablando de HTML, ¿sí? O sea, los estilos no tienen atributos. Recordemos que cuando estábamos hablando de la sintaxis HTML, hablábamos de elementos, hablábamos de atributos y valores, de etiquetas, etiquetas container, etiquetas empty. Entonces, lo que quiero decir acá es que utilizamos un atributo HTML style, cuyo valor va a ser CSS. Ese estilo solo se aplica en el elemento seleccionado, o podríamos decir el elemento que tiene esa línea de código. Donde pongamos esa línea de código, pues quiere decir que ese elemento va a aplicar ese estilo. Voy a colocarme por acá, entonces voy al H1 y utilizo el atributo style. Y si hablamos de atributo, pues por supuesto hablamos igual comillas. Este es el atributo style. El valor que se coloca por dentro, como decíamos, entonces son propiedades. Por ejemplo, voy a colocar dos propiedades. Esta es una, background-color, red. Se coloca la propiedad, el valor se asigna con los dos puntos y para seguir colocando propiedades, colocamos punto y coma y enseguida otra propiedad. Voy a colocar la propiedad color white. La propiedad color es una propiedad que trabaja específicamente en el texto. Sí, o sea, no dice font color o text color, no. Color, pero ya se sobreentiende que es el color del texto. Vamos a colocar otra más. Font family Arial. En este caso estamos acudiendo a una de las fuentes que el usuario tiene instalado en su sistema operativo. O sea que no estamos hablando de una fuente que nosotros vamos a cargar o algo así, no, nada. Es una fuente simple de sistema operativo. Vamos a guardar. Vamos a ubicarnos acá en el escritorio. Y vamos a lanzar la página estilos.html. Y así se ve. Fondo rojo, letra blanca en Arial. Sabemos que el H1 siempre viene en negrita, ¿sí? O se coloca con negrita. Si yo le quiero quitar la negrita o darle otro valor de grosor de texto, utilizamos la propiedad font weight o peso de la fuente y le podemos colocar un valor normal. Esto hace que se le elimine la presentación básica que viene en el H1 y pues ahí ya estamos viendo que se le elimina o se suprime esa negrita. Si yo, por ejemplo, tuviera que, en vez que esto fuera un H1, fuera un H2, y yo tuviera después otro H2 que dijera episodio 1, vamos a ver que ese nuevo título pues no va a heredar en absoluto las propiedades del H2 anterior. ¿Qué podemos decir de los estilos en línea? Pues que esos son los estilos que menos se deben usar. ¿Listo? Es decir, te los enseño por aquellos casos esporádicos en los que se pueda usar
pero la verdad sea dicha, es el que menos se usa. Y se busca evitar su uso, de hecho, ¿no? Pero de todas maneras sí hay casos puntuales donde hay que usarlo. Te voy a colocar un ejemplo puntual. Cuando uno hace un diseño de estos que llaman newsletter, ¿sí? Que son tipos de, o lo que llaman mailing, que es el tipo de diseño promocional que llega a tu correo, entonces uno tiene que diseñar un HTML, bueno, etcétera. En esos casos puntuales el CSS muchas veces va en línea por la estructura y por las limitaciones que tiene ese diseño en el mailing. Pero pues así funciona, ¿verdad? Estamos trabajando en el H2 directamente. Vamos a ver el siguiente estilo, se llama Embedded, ¿sí? O estilos incrustados, acá se me fue la S, incrustados, ¿sí? Los estilos incrustados son aquellos que utilizan una etiqueta container llamada style, ¿sí? Entonces tenemos el style, abrimos style, cerramos style. Esto debe colocarse en la sección head del documento. O sea que esa etiqueta style va en la sección head. ¿Listo? Para que nos quede más fácil entenderlo, vamos a abrir el index que teníamos del ejercicio anterior, el cual pues ya tiene una buena cantidad de elementos HTML para que nosotros podamos comenzar a colocarle estilos. Voy a abrir aquí el index. En este momento lo único que hay, ¿sí? Lo que nosotros hicimos, pues bueno, son los enlaces, la posibilidad de bajar, la posibilidad de ir a otras páginas, de descargar archivos, bueno, etcétera, todo lo que ya trabajamos. Pero pues digamos de diseño, lo único que tiene es un color de fondo, que de hecho se lo voy a quitar. Lo habíamos visto como así se coloca el color en HTML, pero básicamente lo que nosotros hacemos es, en la vida real, el color se coloca con CSS. ¿Listo? Bueno, entonces, tal y como dice aquí en la descripción, el estilo incrustado va en una etiqueta style que se coloca dentro de la sección head. Por lo cual, nos ubicamos dentro del head, ¿sí? Dentro del head significa que yo podría colocarme aquí o podría colocarme en algún lado de esto, ¿sí? Pero en cuestión de orden, normalmente los estilos incrustados, si es que van, se colocarían después del title. Entonces colocamos etiqueta style, abro style y cierro style. Y lo que vamos a colocar aquí por dentro es pura sintaxis CSS. Entonces aquí ya vamos a entender mucho más de fondo cómo es la sintaxis del CSS. Pues en el caso anterior, donde vimos el estilo inline, básicamente se limitaba a colocar las propiedades dentro, ¿no? Pero aquí la cosa cambia porque nosotros vamos a poder aplicarle estilos a varios elementos HTML con una sola orden. Entonces esa es otra cosa que debemos colocar por acá. Puede afectar a varios elementos al tiempo. ¿Listo? Vamos a colocar un ejemplo. Nosotros en este documento tenemos varios H2. De hecho tenemos también varios H3, tenemos elementos de lista. Bueno, pues vamos a colocarle un estilo al H2. Esta es la sintaxis CSS. Voy a colocar, por ejemplo, color, white, punto y coma, background, guión color, dos puntos, navy. Esto significa que todos los elementos H2 van a tener ese estilo. Todo lo que él se encuentre como H2. Y acá es donde nosotros realmente comprendemos por qué se llama estilo. Si uno, por ejemplo, está en Word, uno en Word puede hacer estilos, no sé si han visto, ¿no? Título 1, título 2, párrafo, y ese estilo tú se lo aplicas a varios elementos dentro del documento.
Y esa es la metodología en diseño que se llama estilo. En el caso del diseño profesional, hablando en revistas, periódicos, hay un programa de Adobe que se llama Adobe InDesign, que es este. Este programa Adobe InDesign es el producto por excelencia para diagramar. Ahí es donde nosotros hacemos libros, revistas, donde hacemos publicaciones electrónicas, donde hacemos folletos, todo lo que son altos volúmenes de manejo de texto. Y ese es el programa por excelencia de Adobe para manejar estilos. Y tenemos muchos tipos de estilos ahí. Podemos trabajar estilos de párrafo, de carácter, de tabla, de celda, de objeto. Y ahí la mecánica es la misma. Definimos a través de unos parámetros una apariencia y se aplica en lote. Se edita una vez, pero se aplica en lote a múltiples elementos. Uno en una revista puede tener, no sé, una revista de 150 páginas. Uno puede tener tranquilamente 80, 90, 100 títulos que tienen la misma apariencia. Entonces yo solamente le digo en InDesign, quiero que se vea así, con tal letra, tal, y aplico los estilos, y cuando necesite cambiar algo, solo lo cambio en el estilo y todos los elementos cambian. O sea, eso es lo que se llama la metodología tipo estilo, cuando uno trabaja estilos. Productos anteriores a InDesign, como por ejemplo PageMaker, comenzaron a trabajar estilos, ¿sí? Entonces digamos que el CSS trabaja esa misma mecánica, ¿no? Y por eso se llaman hojas de estilo en cascada. Yo le puedo colocar otro más. Vamos a colocarle Font Style Italic. Y aquí le estamos dando por hecho al texto para que se vea en cursiva. Entonces, esto que estamos nosotros viendo acá es el CSS en vivo y en directo. Esto es CSS puro. Y la sintaxis es la siguiente, para que la apunten y se la graben. Lo primero que hay o que existe en esta línea de código se le llama selector. Lo que está entre corchetes se le llama declaración. Selector, declaración. Y lo que nosotros estamos viendo en morado es o se refiere a las propiedades. Esta es la propiedad color, esta es la propiedad background color, esta es la propiedad font style. Que si uno lo mira objetivamente, cumple la misma función que un atributo en HTML, pues es una característica, pero no se le llama atributo. Si uno, por ejemplo, entra a la página de la W, o coloquemos acá W3 Schools, ¿verdad? Que es la página por excelencia donde nosotros vamos a poder aprender y ver toda la documentación oficial de los lenguajes web. Pues acá nosotros vamos a ver cómo es la sintaxis del CSS, y aquí está tal cual, miren lo que yo les estoy diciendo. Esto se llama selector, esta es la propiedad, este es el valor, propiedad, valor. Los separadores son los puntos y coma que estamos viendo aquí. Y el asignador del valor es 2 puntos. O sea que si yo por equivocación quitara este punto y coma, sería error. Y él ya va a sacarme error en la representación de ese estilo. Voy a darle comando Z. Entonces esta tal cual es la sintaxis, ¿no? Aquí de hecho hay muchas variantes. Aquí en el selector que vamos a estar viendo poco a poco. Hay muchas variantes en la aplicación de selectores, pero podríamos decir que el selector o los selectores que estén aquí son los objetos que se van a afectar con esta declaración. Y todo esto se le llama regla. Por eso dice aquí, a CSS rule set consists of a selector and a declaration block. O sea que aquí también estamos dando por hecho que esto es una declaración, un selector y una declaración, ¿vale?
Aquí por eso dice declaration, declaration. O sea, todo esto es la declaración. Pero toda la línea se le llama real, set o real. ¿No? Uno habla de reglas CSS. ¿Sí estamos siendo claros? Hay un objeto, hay unas propiedades con unos valores y esto es lo que debe uno entender para poder comenzar a trabajar con el CSS. Este es el tipo de estilo que se llama incrustado, embedded, incrustado. ¿Sí? Etiqueta style en la sección head del documento puede afectar a varios al tiempo, varios elementos. Coloquemos otro estilo. Si yo quiero colocarle al párrafo, entonces coloco la letra P, que es el elemento. Yo no estoy colocando esto. Esto sería error, porque en CSS no existen etiquetas. Solo se coloca el nombre del elemento. P, H1, table, TD, LI, UL, A, IMG, etc. El nombre del elemento. Y yo podría decirle acá, quiero que el párrafo tenga un ancho de 500 píxeles. Quiero que tenga un relleno de 20 píxeles. Y quiero que tenga un interlineado line height de 150%. Podríamos también colocarle un background-color silver. Así que si yo actualizo, voy a tener que ahora todos los párrafos van a tener esa presentación. Y así puedo seguir colocando estilos y estilos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo sé cómo son las propiedades? ¿No? Porque yo estoy colocando acá propiedades. Ustedes dirán, bueno, pues es que él las pone porque se las sabe, pero yo cómo voy a hacer para aprenderme esas propiedades. Bueno, no se preocupen que más adelante les voy a dar una clase de propiedades. Pero lo que me interesa de momento es que entendamos cómo son los tipos de estilos para que ya después aprendamos las propiedades. Y si uno quiere ser puntual, digamos, si quiero que un H2 sea diferente a otro. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Es más, ya. Porque estoy hablando de los tipos de estilos, ¿sí? Y voy a hacer un paréntesis acá. Más adelante les voy a explicar linked. El import no lo vamos a ver en este curso, lo vamos en el curso siguiente. Pero pues digamos que en definitiva termina siendo muy parecido al linked. Pero vamos a ver ahora lo que son los tipos de selectores. Porque ya vimos acá que esto que aparece de primeras es el selector. Pues resulta que hay tipos de selectores. Hay tipos de selectores. O sea que hay varias formas de crear ese objeto o de definir ese selector. Los tipos de selectores son: número 1, selectores de etiqueta. Número 2, selectores class. Número 2, selectores class. Número 3, selectores ID. Número 4, selectores pseudo class. Esos son los tipos de selectores que tiene el CSS. Entonces, ¿cómo empezamos a entender esto? Los selectores de etiqueta son todos aquellos que se refieren a elementos HTML. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita. Quiero ponerle un fondo al body, un elemento. Quiero ponerle un estilo al A, o sea, los enlaces. O quiero poner un estilo al H1, o al P, o al H3, o al que sea. Table, UL, LI, div, etc.
O sea que nombramos sencillamente la etiqueta. Por eso se llaman selectores de etiqueta. ¿Listo? Pero como tú lo mencionabas hace poco, teniendo visión del diseño, es que exactamente, no siempre vamos a querer porque uno dice, oiga, qué chévere que todos se vean igual, súper, le puse al H2 y todos se ven igual, le puse al párrafo que todos sean ancho 400, oiga, chévere, pero es que en el diseño real uno no diseña así, es decir, no siempre va a querer diseñar así, porque un párrafo puede ser, por ejemplo, un pie de una foto, un pie de una ilustración, una descripción de un producto que quiero que se vea de una forma distinta al párrafo que está describiendo una sección X, Y o Z. Es decir, vamos a querer que evidentemente tengan presentaciones distintas esas etiquetas, muchas veces, para que en otras ocasiones nos sirva la etiqueta, pero no siempre. Entonces aquí es donde entra a jugar un papel muy importante el selector class. El selector class funciona muy parecido a como nosotros trabajamos en InDesign desde el punto de vista aplicativo. Porque cuando uno está haciendo una revista, uno puede tener varias secciones dentro de esa revista. Uno puede tener la sección entrevista de la semana, la sección farándula, la sección entretenimiento. Y de pronto yo quiero hacer un estilo para título principal entretenimiento. ¿Qué estamos indirectamente diciendo ahí? Pues que vamos a crear una apariencia para todos los títulos principales de esa sección. O para todos los pies de foto de esa sección. Muchas veces las revistas les colocan, por ejemplo, colorcitos, ¿no? Entonces hay distintivos, o en los libros, por ejemplo, los libros de colegio, de libros de primaria, uno puede ver también ese uso frecuentemente donde cada unidad le colocan colores distintos a los textos o a los fondos. Entonces tú colocas título principal, bueno, si fuera animales vertebrados, entonces vertebrados, ¿no? Ya después en los animales invertebrados voy a usar otro color. Entonces le estoy colocando un nombre al estilo. Párrafo, pie de foto, un nombre. Y eso es exactamente lo que hace la clase o el selector class. Le pone un nombre el cual es entendible para nosotros y a través de esa lógica pues vamos a poder diseñar. Se le coloca un nombre, por ejemplo, párrafo, inicio. Incluso yo le podría colocar un guión. O le podría colocar un underscore, ¿no? Pero a mí me gusta más colocar los guiones. Esa clase debe empezar por un punto. O sea que cuando nosotros estemos viendo estilo CSS y ustedes vean un selector que comienza por un punto, eso es una clase. O un selector class. Entonces podríamos definir que el selector class comienza con un punto. Se aplica a través del atributo class. Y volvemos otra vez acá a retomar la palabra atributo, entendiendo lo que ya habíamos explicado aquí arriba, cuando dijimos atributo style. Pues bueno, hay un atributo que se llama class, que puede aplicar clases que están definidas por CSS. Vamos a ver un ejemplo. Voy a quitar este selector P y voy a colocar punto párrafo guión inicio. Una buena práctica es que nosotros le coloquemos a las clases un nombre entendible, porque hay diseñadores que le ponen, o gente que diseña web que le pone par ini 3 o PI. Y uno dice, no, pues yo entiendo. Sí, pero lo que pasa es que en equipos de trabajo, yo cuando tengo que ya pasarte a ti el diseño y luego a ti, pero la idea es que entendamos qué es eso.
Otra cosa también que sucede es que yo en el momento le puedo colocar P371A, bueno, no sé qué cosa, y yo sé qué es, pero quizás si tomo este diseño en 6 meses, en un año, porque el cliente me pidió una corrección, yo ya ni me acuerdo qué era eso. Entonces, no se compliquen. Punto, párrafo, inicio, punto, eso no tiene pierde. Ya está definida la clase y yo voy a ver aquí que se va a perder la definición que habíamos hecho anteriormente. Ya él no la entiende porque evidentemente le quitamos el selector P. O sea que él está esperando que nosotros apliquemos el atributo class en los elementos que nosotros queramos, tal y como lo hacemos en InDesign, cuando nosotros definimos un estilo, pero después hay que aplicarlo. Entonces yo digo, bueno, esa clase la quiero en el segundo párrafo nada más. Class, y le ponemos párrafo guión inicio, sin punto. O sea que el punto solamente se coloca en la definición CSS, pero cuando ya se va a aplicar sin punto. Guardamos, venimos acá y refrescamos, y lo que vamos a evidenciar es que se colocó ese estilo solo donde se llamó. Y lo puedo llamar tantas veces quiera. Lo puedo llamar tantas veces quiera. O sea que es bastante útil, ¿no? Porque yo puedo tener muchos estilos, como les mencionaba hace un momento. Estilo, por ejemplo, para fotos, fotoproductos, por ejemplo. Y hacerle un estilo donde la imagen se centre, tenga un borde y tenga pues alguna apariencia en específico, un ancho, un alto, etc. Puedo hacerles estilos a las tablas, por ejemplo. Hacer una clase que diga punto tabla productos, y yo puedo tener en servicios otras tablas que diga punto tabla servicios y colocarle a cada uno estilos distintos. Para hacer comentarios en CSS. Bueno, pues ya que hablas de eso, pues expliquemos de una vez. Este es un comentario CSS. Slash, asterisco, asterisco, slash. Entonces, retomando, ¿no? O sea, tenemos tipos de estilos, ok, pero tenemos tipos de selectores. Era necesario que hiciéramos por lo menos un estilo incrustado para poder explicar esto, porque cuando uno trabaja estilos en línea, no hay forma de trabajar una clase o una etiqueta, no, porque ahí pues el selector se sobreentiende que es el mismo elemento. Pero aquí, ya en los estilos incrustados, sí podemos comenzar a manejar las clases y lo otro que les voy a explicar. Entonces voy a colocar acá como último punto. Pueden aplicarse varios o varias clases en un documento. Y también quiero aclarar algo que pues quizás es muy prematuro para ustedes, pero de todas formas para que lo sepan. Class o el atributo class de HTML no es exclusivo de CSS. De hecho yo puedo también más adelante, pues conociendo por ejemplo JavaScript o jQuery, tomar las clases o seleccionar los elementos por clase también para otros menesteres dentro de la programación. Pero como estamos viendo acá CSS, pues estamos viendo cómo la clase afecta en los CSS. Dime. Todo se puede por Dreamweaver, todos los lenguajes para ¿Sí? web. Sí. Todo lo que es HTML, CSS, JavaScript, todo eso, PHP, ¿no? Aunque eso no tiene que ver mucho con el frontend, pero Dreamweaver sí que permite programar con varios lenguajes. Aunque ahorita se utilizan otros editores de código, ¿no? Como Atom. A los programadores les gusta utilizar mucho WebStorm, Sublime Text, Brackets. Pero pues Dreamweaver es un programa que sigue funcionando. Bueno, entonces, ¿claros qué es una clase o qué es el selector class? Bien. Vamos a ver entonces ahora lo que son los selectores ID.
Bueno, entonces los selectores ID son selectores que comienzan con un signo numeral o signo número. En México dicen gato, pero pues es el signo número como tal, con un nombre, ¿sí? Comienza con un signo numeral y un nombre personalizado. O sea, se parece en eso al class. Se aplica a través del atributo ID. Pero lo distinto es que puede, o más bien, no puede aplicarse a varios elementos. Es decir, que es para un objeto, únicamente para un objeto en el documento. Si yo antes decía, por ejemplo, punto de descripción, ¿no? En la clase, pues varios textos podrían tener punto de descripción, pero en el ID no. El ID solo se usa para un elemento en particular. ¿En qué casos se aplicaría? Por ejemplo, en los formularios. Cuando uno hace formularios en HTML, uno puede hacer la etiqueta form, colocar un input text y las cajas o los campos de texto, cada uno debe tener un ID o un name. Y eso después es lo que va a tomar, por ejemplo, el PHP para llevar a una base de datos o para decirle que vaya a un correo. Pero hablándolo a nivel de diseño, los IDs se utilizan mucho con los div. Hablándolo, digamos, a nivel práctico, ¿sí? Hablándolo a nivel práctico. Entonces, ¿cómo podemos hacer visible ese uso de los IDs? Con los div, o sea, vamos a colocar un ejemplo clásico. Quiero colocar un envolvente, o sea, quiero colocar un div, esta es la etiqueta div, ¿sí? Que no lo habíamos visto antes porque me gusta enseñarlo en este punto para que lo podamos entender mejor, ¿sí? Porque la etiqueta div crea divisiones, crea grupos, hace secciones dentro del código. Entonces yo le puedo decir que vaya hasta el final, por ejemplo hasta aquí. Entonces estamos agrupando todo agrupando todo el contenido. Y acá podemos colocar un ID contenedor. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, signo número, contenedor, y le colocamos, por ejemplo, una anchura. Puede ser 960. Le podemos colocar un relleno que sea 10 píxeles. Y le podemos colocar un background. Voy a colocarle nuevo, bueno, o coloquémosle otro, gray. O uno más clarito, signo número. Signo número, o sea, el color blanco es el FF, entonces puede ser un E. Es un gris bastante claro. Y con la propiedad margin auto centramos el diseño. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo todo el diseño se centra. Listo. Voy a dejar esa explicación hasta ahí.